enemigo ha querido traer esos pensamientos. Hoy quiero darle un mensaje de parte de Dios que de una u otra manera Dios lo que busca es que nosotros podamos tener nuestro corazoncito allí centrado para que podamos mantenernos firmes dentro del cumplimiento del propósito que Dios ha establecido para nuestra vida. Y bueno, hoy quiero hablarle con respecto a lo que fue la vivencia del apóstol Pablo en su relación, en su comunión con Dios, que le permitió ir más profundo y no quedarse allí. Permítame un momento, por favor. Un hombre que en su relación, en lo que fue su vivencia con Dios, él tuvo que fortalecer su espíritu y no dejarse mover por las emociones o la realidad que estaba viviendo en su momento, sino que él sabía a dónde debía ir, en quién debía ser fortalecido. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos capítulo 16, verso 25, dice la palabra de Dios: pero a medianoche Pablo, orando, y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y yo me hice esa pregunta hace algún tiempo. La verdad que este es un texto que nunca había enseñado profundamente como Dios me lo va a permitir en esta noche. Lo había utilizado para ilustrar una enseñanza. Es un texto que Dios sembró en mi corazón hace algunos años, y cuando han llegado circunstancias trato, guiado por Dios, de poder experimentar un poco de lo que Pablo nos está diciendo. La Nueva Traducción dice: alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. El título del mensaje para esta noche es Firmes. Firmes en medio de la tempestad, firmes en medio de la tormenta, firmes en medio del desierto, firmes en medio de la crisis, firmes en medio de la adversidad. Y en una sociedad que de una u otra manera se desmorona fácilmente ante la presión, ante la adversidad, ante el miedo, ante el reto, ante las circunstancias, ante la adversidad, ser firme se ha vuelto un distintivo poco común, y aún en la vida de los creyentes, cuando si nosotros verdaderamente llegamos a experimentar un poco de lo que Pablo nos quiere decir en esta noche, eso debería ser un fruto visible en todos los hijos de Dios. Pero siendo Dios un Dios todopoderoso, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él nos hizo seres sensibles, emocionales, y dentro de esos embates o circunstancias, lo que el enemigo quiere es amedrantarnos e impedir que nosotros avancemos. Pablo hoy nos va a dar una serie de consejos, o Dios en este caso, a través del apóstol Pablo, nos va a dar una serie de consejos. Sin embargo, la firmeza no se demuestra en los días de calma. ¿Cuántos dicen amén? Adorar a Dios cuando la alacena está llena, eso es bacano, eso fluye con naturalidad. Pero cuando la adversidad toca tu puerta, ahí es donde verdaderamente nuestro corazón debe adorar. ¿Por qué? Porque la verdadera firmeza no se demuestra en los días de calma, sino en las noches oscuras, cuando todo parece estar perdido. Es allí donde seguir firme, seguir creyendo te va a costar lágrimas, dolor y silencio en la presencia de Dios. Por eso David comprendió esta verdad, y él dijo que quizás iba a llorar toda la noche, pero por la mañana, tú lo ves, estaba adorando y exaltando el nombre de Dios. Así que Pablo y Silas, encarcelados injustamente, golpeados, maltratados, ellos nos muestran una postura radical que tú y yo debemos poner en práctica: orar y cantar a medianoche. No era una canción para escaparse, no, ellos estaban siendo guiados por Dios. No era una oración desesperada, tampoco, no, era una declaración de fe, una expresión de firmeza espiritual que provenía de su ser interior. Ellos estaban siendo fortalecidos y ya se habían fortalecido por el Espíritu Santo.
Así que aquí hay algo bien interesante. Ellos, en lugar de rendirse al miedo, eligieron alabar a Dios, aquel Dios que parecía estar guardando silencio. ¿Alguno ha elevado una oración a Dios y se ha sentido solo? Yo creo que todos hemos pasado por esto, pero quiero decirle que Dios permanece fiel, es el único que permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Así que esa actitud no solo impactó su vida, sino que terminó impactando las personas con las cuales ellos se encontraban en la misma condición. Así que hoy más que nunca Dios está buscando discípulos que se mantengan firmes como Pablo y Silas, que canten en medio del encierro, que oren en medio del dolor y que no se dejen definir por las circunstancias, sino que seamos definidos por nuestra fe y por nuestra confianza. Así que ser firmes no es una opción para nosotros como creyentes, es una respuesta necesaria cuando todo lo demás tambalea, cuando la tormenta te arrecia, cuando el enemigo llega a tu puerta, porque el enemigo va a tocar a tu puerta. Recuerda que Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el gran poder del Señor, para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin. Así que esta noche, antes de desarrollar nuestro primer punto, deseo que por un instante dejes volar tu imaginación. Quiero que por un instante, Nancy, te imagines siendo Pablo y Silas encadenado en lo profundo de la cárcel, en el cepo, quizás con heridas, sangrando en medio de roedores, ratas. Allí quizás hacían su necesidad física, número 1, y número 2, algunos arrugan la cara, sí, porque estaban encadenados, estaban encarcelados. Así que imagínate por un momento el olor, la atmósfera espiritual. ¿Qué hubiésemos hecho uno de nosotros? Yo me lo pregunté, ¿qué hubiese hecho yo? O sea, quizás habrías murmurado, quizás te habrías quejado, quizás te habías quedado sin esperanza, quizás te habías desesperado o perdido quizás totalmente la posibilidad de querer viviendo. Ellos hicieron algo distinto y eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer en medio del embate, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad? Póngale el nombre que usted quiera, porque nombres hay muchos. Y lo primero que Pablo y Silas hicieron fue mantenerse firmes en su conexión con Dios. Mire, porque esto es muy importante. Firmes en su comunión con Dios. Ellos no comenzaron a buscar a Dios, no, ya ellos eran hombres de oración. Pablo, esta es la razón, esta experiencia que tiene Pablo aquí le sirve para luego describir en Filipenses, orad sin cesar, incluso en Tesalonicenses, que debemos presentarnos a Dios con ruego y súplica. Así que la parte A del capítulo 16, verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Wow, esto me parece bien interesante. Esto me habla de un escudero. Si hay algo que yo aprendí hace años, es que aprendí a rodearme con personas de fe que me enseñan a amar más a Jesús. Y eso es lo que tiene Pablo aquí, un equipero como Josué y Caleb ante la adversidad, el gigante. Ellos tenían un espíritu diferente. Así que antes de abordar estos puntos que son muy específicos en esta noche, quiero que nos ubiquemos en el contexto en el cual nos está hablando el escritor de Hechos, que es el médico Lucas. Así que Pablo, él y Silas son encarcelados injustamente en Filipos. Son encarcelados porque Pablo llega un momento en que se harta. Hay una mujer que comprendió, hay una chica que tenía un espíritu de adivinación y sus amos se lucraban con ella. Y llega un momento, eso lo lees allí en el capítulo 16, pero un poco más adelante, Pablo se cansa y libera, lleno del poder de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo lo usó para hacer milagros, prodigios sobrenaturales. Así que Pablo le ordena al espíritu y ella queda libre, y a causa de esto pues son encarcelados. En ese escenario de opresión, heridos, encadenados, sin defensa legal, la medianoche representa el momento más oscuro. No sé si ese es su concepto para usted,
Cuando yo era niño en casa, donde vivíamos en la casa de la abuela, para usted ir al baño tenía que salir al patio. El baño era el patio. Y mi abuela colocaba una tranca y a mí me daba miedo ir al patio a medianoche porque era oscuro y teniendo tantos árboles había ruido. Así que la medianoche de una u otra manera representa esa atmósfera que ellos están viviendo aquí. Sin embargo, ellos, en lugar de rendirse, Richard, Pablo y Silas oran, haciendo de esa oración una vida de adoración que impactó a los demás. Así que este acto de fe no solo fue resistencia pasiva, sino que fue una conexión espiritual firme, una conexión con Dios. Así que vemos que Pablo y Silas no esperaron que amaneciera. Algunos esperan que amanezca para orar. No, hay momentos en que uno debe reaccionar ante la adversidad, pero hay momentos en que también debemos orar. Recordemos que José, cuando fue la esposa de Potifar intentó seducirlo, él corrió. O sea, no era momento de orar. Y aquí sí es momento de orar. Así que la palabra orando implica un acto consciente, voluntario, en medio del dolor. O sea, esto no podía ser pasivo, sino que debía ser agresivo, intencional. Así que esa oración termina siendo persistente. Y en la noche esto marca una firmeza. Y hay algo bien importante, porque esto no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Para que tú puedas verdaderamente reaccionar de la forma, o para que nosotros, porque debo meterme en la colada, el hecho de que esté enseñando esto hoy es que no, yo no orino agua bendita. Nosotros, esto es una palabra que debemos ponerla en práctica en todo tiempo y en todo momento. Nuestro corazón debe estar sumergido en una dependencia de Dios. Y quiero mostrarte algo, porque antes en el capítulo 12 vemos una historia muy parecida, pero hay otro grupo de personas que está orando. Hay un hombre que está encarcelado y es un contraste bien diferente, pero va de la mano. Está encarcelado, pero él está durmiendo. Hechos 12, a partir del verso 5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Quién oraba? Ok. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados y otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. El verso 7 dice: y de repente una luz intensa iluminó la cárcel. Mira esto. O iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo. Y este man estaba rendido. Y le dijo: rápido, levántate, y las cadenas cayeron de sus muñecas. Hay una versión que dice que Pedro dormía como un bebé. Y sabe, yo le hice esta pregunta a Dios. O sea, ¿cómo Pedro podía estar durmiendo con un bebé si este man estaba encarcelado? Están caminando tanto Pablo y Silas y Pedro están caminando bajo el mismo cumplimiento del propósito. Pero resulta que aquí Pedro debía descansar porque su cuerpo estaba agotado físicamente. Y si Dios le está permitiendo dormir es porque también está caminando bajo el cumplimiento del propósito. Así que Pedro estaba en prisión, pero la iglesia estaba orando a Dios por él. En ese contexto la iglesia oraba, mira esto, y Dios respondió con un ángel que lo liberó. La oración persistente fue el canal de la liberación. Los creyentes no abandonan la oración cuando la necesidad es grande. Escuche esto, esto es muy importante. La iglesia actúa. La libertad de Pedro fue acompañada por una oración enfocada, por una oración concertada de un grupo de hermanos. Por eso es tan importante que usted venga a casa. Por eso es tan importante que usted pueda permitir que Dios establezca relaciones sobrenaturales aquí en esta casa. ¿Por qué? Porque podremos orar por sus necesidades. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Bueno, esto enseña que la oración es continua, es constante.
no se corta, no solo en los momentos cómodos, sino en todo tiempo. La oración es vital para nuestra vida. Un cristiano que no ora tiene un problema, porque la oración es nuestro medio de comunicación con Dios. Ahora, para que comprendas este primer punto, quiero que por un instante te imagines un marinero en una fuerte tormenta, una fuerte tempestad. Y Pablo también tuvo que tener esta experiencia, lo lees en Hechos 27 y 28, con poca visibilidad, sin control del barco, en medio de la furia del mar. Si el marinero abandona el timón, ¿qué pasa? Se pierde, ¿cierto? Puede ser catastrófico, pero si él mantiene sus manos firmes en el timón, va a encontrar el rumbo, porque puede confiar y hallar una salida. Puede sobrevivir. Bueno, lo que busco decirte con esto es, la oración persistente es esa mano firme en el timón espiritual que es la mano de Dios. No para dominar la mar, sino para mantenernos conectados con Dios mientras que Él obra a favor nuestro. Esto es muy hermoso. Iglesia, en tus momentos más duros no puedes quedarte en silencio. ¿Sabes que el diablo quiere que tú te calles? No te puedes quedar en silencio, sin expectativa, no. Tienes que levantarte, habla con Dios, pregúntale a Dios, aun cuando no veas salida. Porque esto te lleva a lo segundo que hicieron Pablo y Silas. Lo segundo que hicieron fue que ellos se mantuvieron firmes en la actitud de la adoración. Esto, por decirlo así, es como niveles que van en ascenso. Primero comenzamos con una vida de oración. Quiero decirle que sin una verdadera vida de oración no hay verdadera adoración. La oración es el antesala a la adoración. Y la parte B de Hechos 16:25 dice, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Así que el mismo versículo leemos que ellos cantaban himnos, adoraban a Dios. ¡Wow! Eso es interesante. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos no se detuvieron en la tristeza, en el dolor, en las cadenas, sino que comenzaron a adorar. Le decía el día domingo que quizás tu respuesta está a una adoración. ¿Por qué? Porque esa alabanza es una declaración de quién es Dios y una confesión de que Él es digno de adorar y alabar incluso en medio de la adversidad. Así que esto no puede ser una alabanza silenciosa o privada, no, es una adoración que las demás personas deben escucharte alabar y adorar a tu Dios aún en medio de la adversidad. La alabanza es un acto de fe, aunque no sientas el cambio. La verdadera adoración, amada familia sin fronteras, no es emocional, sino sacrificial. Es fácil alabar cuando todo va bien. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿A cuántos les gusta alabar cuando todo está bien? ¿A cuántos les gusta alabar cuando todo está mal? Hace 2 años mi esposa amada, que hoy la extraño, me dijo, no me digas que todo está bien cuando todo está mal. Pero Dios nos había dicho a nuestra familia y a esta casa que debíamos danzar en medio de la prueba, del desierto. Así que aquí hay algo bien importante, y es que Pablo y Silas no dormían. Ellos no se quejaban, ni tramaban venganza. No estaban orando, Señor, haz caer fuego del cielo y mátalos y hazle un chicharrón. No, ellos heridos, encarcelados injustamente y sin garantías de ser liberados porque realmente pretendían matarlo, ellos hicieron algo que trasciende toda lógica humana. Por eso es tan importante que tú y yo siempre tengamos presente que tú y yo somos seres espirituales. Este acto no solo revela su fe, sino que revela su carácter. Ellos estaban firmes,
Su postura espiritual no dependía de las circunstancias, sino de la convicción inquebrantable que tenían en su corazón, porque ellos sabían quién era su Dios. Y en Hechos capítulo 5, verso 41, también hay una historia muy parecida. Un hombre que está ante Pedro y Juan, están ante unas autoridades. Y dice la palabra de Dios: después de ser azotados, los apóstoles salieron regocijándose de que habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos venían predicando en ese nombre. Recordemos que en el capítulo 3 han levantado, Pedro, lleno del poder de Dios, levantó un paralítico que llevaba 40 años a la entrada de la iglesia. Pedro y Juan fueron capaces de regocijarse. ¿Por qué? Porque su actitud de alabanza antecedía las circunstancias. Escúchalo bien. Tu adoración es el abrebocas, es el antesala para que puedas ver el obrar sobrenatural de Dios. Los primeros cristianos entendieron y comprendieron esto. Ellos entendieron esto y por eso tenían la fe y la convicción a tal punto que ellos dieron su vida por Cristo. El escritor de Hebreos dice 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? ¿Alguna vez? ¿Rara vez? Siempre, es de continuo. Siempre a Dios, alabanza, ofrezcamos alabanza a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Qué están haciendo ellos? Alabando a Dios, exaltando el nombre de Cristo. Esa es la adoración. El corazón de la adoración es Cristo. Por eso la adoración es cristocéntrica. Por eso en este lugar exaltamos, adoramos el nombre de Cristo. Porque la oración, el corazón de la adoración es Cristo. Así que la carta a los hebreos fue escrita a creyentes también perseguidos, tentados a abandonar su fe para volver al judaísmo. El enemigo estaba haciendo eso para que ellos volvieran atrás. Y eso el enemigo lo sigue haciendo hoy en día. Trae circunstancias de diferentes maneras, formas, ataca tu vida, tu casa, tu familia para que tú te desanimes. Así que en lo relacionado a ofrecer sacrificios de alabanza implica alabar a Dios aunque duela. Frutos de labios sugiere algo visible, audible, tangible, no solo interno. Nosotros aquí podemos adorar internamente. Yo a veces, incluso cuando le pongo esto para que lo entienda, yo a veces tenía reuniones de trabajo y estaba en un comité y la atmósfera espiritual sabía que me iban a dar duro. Entonces yo comenzaba a adorar ahí en el espíritu, clamando a Dios. Pero en este caso es audible, es visible. Tu vida de adoración ha de verse, ha de ser manifiesta al mundo, a las personas, tu casa y tu familia. Porque la verdadera adoración no es emocional, se lo recuerdo, es sacrificial. Es fácil alabar cuando todo está bien, saltamos, gritamos, danzamos, pero cuando el enemigo toca tu puerta, esto no nos gusta que nos lo enseñen, pero el Señor Jesús dijo que tú y yo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque ya Él había vencido. Así que independientemente de la circunstancia que pueda llegar a tu casa, en el nombre de Jesús te digo que Él guarda en completa paz tu mente y tu corazón si nosotros confiamos en Él. Ahora, para que comprendas esto, hubo un testimonio de una mujer cristiana en una zona de guerra. Ella perdió su casa, fue desplazada, pero cada mañana sus vecinos la escuchaban adorar a Dios viviendo en medio de las ruinas. Ella cantaba y adoraban hasta el punto que llegaron los vecinos y le preguntaron: ¿por qué tú adoras en medio de esto? Ella dijo: porque yo tengo esperanza en un Dios. Y lo que pretendo decirte con esto es: no permitas que tus circunstancias apaguen tu adoración. Escúchalo, el enemigo quiere callarte, el enemigo quiere enfrascarte, el enemigo quiere traer vergüenza, el enemigo quiere traer cosas a tu vida. Te lo dije hace algunos días, el diablo te llama por tu falta, por tu error, pero Dios te llama por tu nombre. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo no me rindo contigo porque yo tengo un propósito contigo y Dios es el único que puede cumplirlo. Pero no puedes permitir
No podemos permitir que el enemigo calle tu adoración. Escúchalo, ten repertorios de adoración. Tú debes tener adoraciones que te conecten con Dios. Yo se lo pedí a Dios. Y cuando han llegado circunstancias a mi vida, solo me postro a adorar. No quiero, no lo siento, pero tú obligas a tu cuerpo y a tu alma. Y eso es lo que están haciendo Pablo y Silas. Ellos están adorando, exaltando al Dios, y lo vieron obrar una vez más. Porque cuando tú tienes claridad de que Dios tiene un propósito para tu vida, tu boca no se cierra, Elton. Y esto te lleva a lo tercero. Y lo tercero que ellos hicieron fue mantenerse firmes para impactar a otros. Así que esa circunstancia, eso que quiso utilizar el diablo, el enemigo, para dañar, destruir, lo que va a traer es una unción fresca sobre tu vida, sobre esta casa y sobre esta familia, en el nombre de Jesús. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, le voy a leer todo el versículo, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Así que los presos oían. Hay una versión que dice que los prisioneros escuchaban. Su firmeza no solo fue un consuelo interior, no, fue una manifestación del poder de Dios que impactó a otros. Tocó a otros en la cárcel, encadenados. Tanto es así que al oficial lo tocó. Esa dimensión social del testimonio es esencial, porque tu firmeza, escúchalo bien, tu firmeza en la prueba, tu firmeza en la tempestad será un testimonio para que otros crean. Para que los que no han creído, crean. Y para los que ya han creído, su fe aumente en el nombre de Jesús. Así que no fue un canto apagado, inaudible. Los presos los oían. Implica que rompieron todas las barreras, todas las estructuras. La firmeza honesta es expresada públicamente. ¿Aló? Dios, así que nuestra esperanza debe ser tan real y firme que otros se den cuenta y pregunten: ¿y tú qué comes? Tú tienes que decirle palabra y oración. Tú te alimentas con la palabra y fortaleces tu espíritu con la oración. Hechos 4:13 hay otro relato. Los gobernantes, a ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Oiga, cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, se nos nota. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, Él te hace elocuente, sabio. Oye, hasta te pone más bonito. Bien por las mujeres que lo recibieron. Ni un hombre dijo amén. Gabriel, di amén. Andrés, di amén. Por favor, Mateo, di amén. Víctor, di amén. ¿Lo cree? Vive. Así que después de ver la valentía de Pedro y Juan frente al Sanedrín, ellos están ante la autoridad. Los líderes quedaron maravillados. Wow. Porque reconocieron que eran hombres sin instrucción, pero que habían estado con Jesús. Su testimonio visible, aunque no perfecto, impactó. No fue su educación ni su elocuencia. Por eso Pablo dice que él no predica en conocimiento ni humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Cuando tú oras, cuando tú adoras, tu vida va a ser un testimonio poderoso en las manos de Dios. Tu vida será punta de lanza para que puedas impactar la vida de otros. Así que el testimonio que impacta no nace de la elocuencia ni del conocimiento, sino de una vida transformada que se mantiene firme en la prueba, revelando un Dios real y presente. Una fe visible, escúchalo bien, no es para una fe visible, genuina, no es solo para nosotros, es para que otros la vean. Cuando yo veo la iglesia en el libro de Hechos, es una cosa en el capítulo 2, es otra cosa en el capítulo 3, es otra cosa en el capítulo 4, porque el poder siempre va en aumento. Así que para que comprendas esto, en cierta ocasión, esta es una historia real, un joven por X circunstancia llegó a la cárcel, tenía un pasado turbio.
Así que en la cárcel le compartieron el evangelio. Tras convertirse, tras entregar su vida a Cristo, él propuso en su corazón no contaminarse. Él decidió no participar de las peleas, de los insultos, de las malas palabras. Su cambio fue evidente, su calma, su palabra respetuosa, su lectura diaria de la Biblia en la noche se volvió primero de un tema de curiosidad, como le ha pasado a muchos. Ahora sí lo perdimos y te volviste loco. La curiosidad, dicen por ahí, que mató el gato. Lo que hizo Dios con este joven es que esos curiosos presos, Dios lo usó para que fuera un testimonio y ellos también llegaran. Ahora, no escondas tu fe. Cuando atravieses las pruebas, sigue predicando. Puedes seguir hablando, puedes seguir testificando. Hazlo con amor, pasión y humildad en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, en tus redes sociales. Permite que tu actitud en medio de las pruebas, Dios la use para que otros lleguen a Él. Ahora, concluyó diciéndote lo siguiente, o la conclusión del mensaje. Hechos capítulo 16, verso 25, no es solo un relato para admirar. Es una estrategia espiritual para vivir como cristianos victoriosos. Porque la fe auténtica no se prueba en la zona de confort. No, quizás Dios tendrá que moverte de la zona de confort. La verdadera fe, la verdadera firmeza se prueba en la cárcel. Escúchalo bien. No se revela en la calma, sino en la tormenta. Pablo y Silas nos dejan un legado y es: cuando el enemigo te sacude, tu fe también puede sacudir los cielos para que Dios obre en tu vida. Así que Dios no está buscando cristianos que esperen tiempos fáciles. Dios está buscando, Sarita, guerreros espirituales que adoran mientras sangran, que oran cuando tiemblan, que predican aunque estén encadenados. Porque cuando tú decides mantenerte firme, iglesia, en medio de tu medianoche, no solo vas a vivir, sino que vas a provocar un terremoto espiritual para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Así que, iglesia, aleluya, levántate, escúchalo. Escúchalo, levántate, 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 porque el enemigo quiere que nos postremos de rodillas. No, tú y yo nos rendimos de rodillas delante de nuestro Dios. Levántate ahora. No esperes el milagro para ser fiel. Sé fiel y adora antes del milagro. Porque cuando una iglesia canta en medio de la cárcel, en medio de la tormenta, Dios obrará de manera sobrenatural. Aleluya, aleluya. Oh Señor, oh Rey, qué bueno eres tú. Estoy contento porque hay 3 servicios y ahora tiene más espacio y me puedo mover con facilidad. Esto me encanta. Padre, envíanos la diadema, Señor, gracias. Mira lo que te digo de parte de Dios para cerrar el mensaje. Escúchalo bien. Así como Pablo y Silas cantaron en la medianoche de su prisión, estaban en su prisión, hubo otro hombre que también vivió su propia medianoche. Job, un hombre que a pesar de vivir la peor crisis de la historia de la humanidad, oiga, este man sí quedó en la inmunda. Perdió su riqueza, su familia, sus hijos. Ni siquiera contó con el apoyo de su esposa. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Víctor, dale gracias a Dios por tu esposa. Dele gracias a Dios. Le doy permiso que le dé un pico y dígale gracias, te amo. Y los que no, sigan orando. Así que Job es el ejemplo de un hombre justo que permaneció firme en su fe a pesar de perderlo todo: salud, bienes, familias, amigos, incluso el apoyo de su esposa. Su historia resuena profundamente, pero mira lo que hizo Job sin tener la revelación que tú y yo tenemos, sin tener la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Job 1:20 dice: Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró la cabeza en señal de duelo. Se postró
en tierra en actitud de adoración. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, Gabriel. Independiente de la mentira que traiga el diablo a tu casa, independiente de la adversidad, tú debes postrarte delante de tu Dios. Sarita, escúchalo, y seguir adorando. Aunque no veas, hija, sigue adorando, porque mientras que tú y yo adoramos, Dios obrará de manera sobrenatural. Así que si tú has recibido algo en esta noche, te pido que puedas ponerte en pie, porque mientras que tú y yo adoramos en esta noche, escúchalo, iglesia, su gloria manifiesta, su poder se manifiesta. Es imposible no adorar a nuestro Dios. Por un instante mira hacia atrás, lo bueno que ha sido Dios, cómo te ha guardado, cómo te ha provisto. Así que tú no vas a morir hasta que hayas cumplido el propósito de Dios, porque los planes de bien que Dios ha determinado, los planes son de bien y no de mal, y ha determinado un futuro lleno de esperanza. Así que en el nombre de Jesús, llena tu boca con oración, llena tu boca con adoración. Hay que adorar y exaltar el nombre de Cristo, porque la tempestad es pasajera, el momento es pasajero. Finalizo con esto. Mi Jesús con sus discípulos les dijo: nos vemos al otro lado. ¿Qué se levantó? Una tempestad. ¿Por qué se levanta la tempestad? Porque al otro lado, en el nombre de Jesús, está tu milagro, está lo que tú has estado esperando. Así que hoy es una noche para adorar y decirle: Padre, te adoro en su nombre. Vamos a adorar, aleluya.